Ha llegado la vieja apestosa del pueblo. Eso le dijo mi futura nuera a su amiga, cuando entré al salón de la fiesta de compromiso de mi hijo. Las risas de sus padres resonaron con fuerza en el salón del hotel, como si la humillación fuera solo un motivo de diversión. Me quedé en silencio. Dejé que creyeran que frente a ellos solo había una madre pobre, sin estatus, sin voz, alguien a quien podían pisotear sin pagar ningún precio. Su voz temblaba por la tensión. La sala se quedó en silencio cuando comenzó a hablar, porque no tenían ni idea de quién era yo, y mucho menos podían imaginar que la mujer de la que acababan de burlarse era la dueña de este hotel. Soy Citlali Ignacia Tenorio Almaraz, de 62 años, una viuda que ha criado sola a su hijo durante más de 20 años. Hoy es el día del compromiso de Gael, mi hijo, en el Hotel La Sombra del Ángel, un lugar espléndido al que nunca pensé que entraría con un ánimo tan pesado. Esperaba que este fuera un día feliz, el día en que vería a mi hijo feliz junto a la persona que ama. Pero en solo unos breves minutos, todo se convirtió en un recuerdo que nunca olvidaré, una herida profunda en mi corazón. Ese día, llegué al hotel en un taxi viejo con olor a cuero desgastado, vistiendo un sencillo pero decente vestido azul oscuro. Me alisé el cabello canoso y cuidadosamente peinado, respiré hondo y bajé del coche. El viento fresco de la tarde me hizo temblar. Quizás no solo por el clima. Entré al salón de fiestas y vi a Gael de inmediato. Mi hijo estaba en el centro del salón, alto y elegante con un costoso traje negro, pero se veía tenso. A su lado estaba Zafira, su prometida, deslumbrante con un vestido de noche color crema brillante y su cabello negro y lustroso peinado de forma elaborada. Su familia estaba a su alrededor. Don Evaristo Urruchúa, con su barba canosa y una sonrisa de suficiencia, doña Mencía con un vestido de seda verde y una mirada fría y penetrante, y Ildefonso, el hermano menor de Zafira, que reía con un grupo de jóvenes. Parecían personajes salidos de un cuadro de la nobleza, pero yo sabía que, en el fondo, no eran lo que aparentaban. Zafira fue la primera en verme. La sonrisa radiante de su rostro se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio. No se acercó a saludarme, no me llamó mamá, ni siquiera señora Tenorio. En su lugar, se inclinó hacia un grupo de amigas elegantemente vestidas, y, con una voz deliberadamente alta que ahogó la música, dijo: «Ha llegado la vieja apestosa del pueblo». Una de las chicas del grupo soltó una risita, cubriéndose la boca como si intentara ser educada. Me quedé allí, a unos pasos de ellas, sintiendo cada palabra como una puñalada en el corazón. Pero no reaccioné. No podía dejar que me vieran débil. Mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino de un dolor profundo, como si alguien me hubiera arrancado una parte del alma. Había sacrificado toda mi vida para criar a Gael, y ahora, la mujer que él había elegido como esposa me llamaba vieja apestosa del pueblo. De repente, don Evaristo se echó a reír al oír esas palabras. Una carcajada sonora como si acabara de escuchar un chiste excelente. Me señaló con el dedo y le dijo a un hombre que estaba a su lado, probablemente un socio de negocios: «No parece tener la clase para estar en este lugar, ¿verdad?». El hombre asintió, riendo también, y su mirada pasó sobre mí como si yo fuera un adorno insignificante. Me quedé helada. Doña Mencía, la madre de Zafira, añadió con un tono dulce pero afilado como un cuchillo: «Vamos, Zafira. Tu suegra seguramente no está acostumbrada a lugares como este. Deberías prestarle más atención. No vaya a ser que se pierda». Sonrió. Una sonrisa falsa. Y los que la rodeaban se unieron a las risas, como si se tratara de una broma inofensiva. Ildefonso, el hermano menor de Zafira, no se quedó atrás. Hizo un gesto de taparse la nariz, agitando la mano delante de su cara como si oliera algo desagradable. «Seguro que acaba de venir del mercado», dijo en voz alta, y todo el grupo volvió a estallar en carcajadas. Sus risas resonaban en mi cabeza, como martillazos en mi pecho. Todas las miradas en esa zona se volvieron hacia mí. Algunos comenzaron a susurrar, murmullos cuyo contenido no necesitaba oír para saber de qué se trataba. «¿Quién es esa señora? ¿La madre del novio?». «No lo parece». Me quedé allí, en silencio, sintiendo cada mirada como agujas clavándose en mi piel. Pero no bajé la cabeza. No me permití derrumbarme. Miré directamente a Gael, mi hijo, el niño por el que había sacrificado toda mi vida.
Permaneció en silencio, con la cabeza gacha, sin decir una palabra para defender a su madre. Ese dolor, como un fuego latente, quemaba mi corazón, pero apreté los labios y me obligué a mantenerme erguida. No podía derrumbarme, no frente a ellos. De repente, una mujer desconocida se acercó. Estaba cubierta de joyas, su collar brillaba bajo las luces de cristal y su voz era altanera. ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué dejan entrar a gente que no pertenece aquí? Este lugar es para invitados, no para cualquiera. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera una intrusa. Quise decir algo, gritar que era la madre del novio, que tenía más derecho a estar allí que cualquiera en esa sala. Pero me callé. Sabía que mis palabras en ese momento solo empeorarían las cosas. En medio de esa atmósfera sofocante, de repente, la música bajó de volumen, casi hasta detenerse. El director de la orquesta, un hombre mayor de cabello plateado, pareció haber recibido una señal. Un silencio repentino se apoderó de la sala, dejando a todos desconcertados. Las conversaciones se apagaron, quedando solo el zumbido del aire acondicionado. Todas las miradas se dirigieron al centro del salón, donde Aureliano Cástulo Bravetti, el supervisor del salón de banquetes, se acercaba. Se quedó allí, alto con su uniforme negro, sus manos temblando ligeramente pero su mirada firme. Su voz resonó, clara y llena de emoción, ahogando el silencio opresivo. Disculpen la interrupción, pero no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Toda la sala se sumió en el silencio, como si nadie se atreviera a respirar. El dolor en mi corazón seguía latente, pero la sorpresa lo eclipsó todo. ¿Alguna vez te ha herido tu propia familia tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Me quedé allí, en medio del espléndido salón de banquetes del hotel La Sombra del Ángel, sintiendo las miradas de docenas de personas clavadas en mí. Pero en ese momento, no los veía a ellos. Solo veía las imágenes borrosas del pasado, los días que había vivido, sacrificado y perdido tanto. Recordé el día en que mi esposo, Nabor, falleció. Fue una fría mañana de invierno, cuando el cielo gris parecía cubrir el mundo entero con una capa de ceniza. Él yacía en su lecho de enfermo, su mano delgada aferrada a la mía, susurrando: «Citlali, cuida de Gael. No dejes que le falte nada». Asentí, las lágrimas caían en silencio, pero en mi corazón solo había una promesa de acero. Haría todo lo posible para que mi hijo tuviera una vida mejor. En ese entonces, yo solo era una empleada de limpieza en este mismo hotel, limpiando habitaciones lujosas, sonriendo a huéspedes que nunca recordaban mi nombre. Cada día volvía a casa con los pies doloridos, pero bastaba con ver a Gael, sentado en la mesa de la cocina con su libro de matemáticas, para saber que todo valía la pena. «Gael, come un poco más, he preparado sopa de frijoles», le decía, colocando el tazón humeante frente a él. Gael levantaba la vista, su sonrisa brillante como el sol. «Todo lo que cocinas es lo mejor, mamá». Esos momentos, aunque sencillos, eran mi mayor felicidad. Una vez, Gael tuvo fiebre alta y estuvo delirando toda la noche. Vendí el anillo de oro que mi madre me había dejado, el único objeto de valor que tenía, para pagar la cuenta del hospital. Dijo el dueño de la joyería, sosteniendo el anillo con una mirada de duda. «Sí», respondí, con la voz firme. Aunque mi corazón se partía de dolor, mi hijo es más importante que cualquier cosa. Gracias a mi arduo trabajo, llamé la atención de don Melchor Balandrán, el gerente del hotel. Era un hombre severo pero justo. Un día, me llamó a su oficina y puso un papel frente a mí. «Citlali, es usted una persona de confianza», dijo con voz grave. «Tengo una pequeña oportunidad de inversión en un proyecto inmobiliario. No es grande, pero es seguro». Los ahorros que Nabor me había dejado no eran muchos, pero confié en la honestidad de la mirada de don Melchor. «Está bien, lo haré», respondí. Y ganamos. Con esas ganancias, comencé a reconstruir mi vida, paso a paso, hasta que en secreto compré este mismo hotel. Pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a Gael. Quería que estuviera orgulloso de quién era su madre, no de su dinero o su estatus. Pero luego todo cambió. Recuerdo el día en que Gael trajo a Zafira a casa. Entró, sus tacones resonando en el viejo suelo de madera,
sus ojos recorriendo nuestra pequeña casa como si fuera un lugar indigno de su atención. Gael, tu casa es muy acogedora, dijo, pero su tono estaba lleno de sarcasmo. Gael solo sonrió torpemente, tirando de su mano. Zafira, mi madre cocina delicioso, te va a encantar. Yo estaba en la cocina, con el cucharón todavía en la mano, tratando de sonreír. Hola, Zafira. Espero que te gusten los tamales. Pero ella solo asintió, sentándose a la mesa con desgana. Desde ese día, sentí que la distancia entre Gael y yo crecía. Empezó a llamar menos, a venir menos a casa. Y cuando venía, siempre mencionaba a la familia de Zafira con admiración. Su padre tiene una gran empresa, mamá. Ellos sí que saben hacer negocios. No lo culpé. Solo pensé que quizás él quería una vida mejor, y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlo. Pero entonces, empezó a pedirme dinero. Mamá, necesito una suma para invertir en la empresa del padre de Zafira, dijo Gael, con los ojos brillantes de esperanza. Es una gran oportunidad, mamá. Se lo di, cada centavo, de los ahorros que había acumulado durante años. No hice muchas preguntas, porque confiaba en Gael. Creía que esa era su manera de construir su futuro. La imagen más clara que tengo en mi mente es de una tarde hace un año. Gael llegó a casa con un grueso fajo de papeles, se sentó a mi lado en el viejo sofá y dijo con voz suave: Mamá, estos son los papeles de un poder notarial sobre la casa y algunas propiedades. Ya estás mayor, no te preocupes más por estas cosas. Déjame encargarme de todo por ti. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad. Vi la imagen del niño que una vez me tomó de la mano en el mercado, llorando por un dulce. ¿Estás seguro, Gael? Pregunté, con la voz temblorosa. Seguro, mamá, respondió, sonriendo. Solo quiero que descanses. Firmé todo, sin leer con atención, sin sospechar. Pensé que era un acto de piedad filial, pero ahora, de pie en medio de este salón de banquetes, de repente me di cuenta. Ese fue el momento en que me perdí a mí misma. La tos seca de don Evaristo me devolvió al presente. Estaba a unos metros de mí. Su mirada ya no era burlona, sino de molestia. Oiga usted, continúe. No nos haga perder el tiempo, dijo, tratando de sonar autoritario. Doña Mencía a su lado, se cruzó de brazos y le susurró a Zafira. ¿Quién se cree que es esta empleada, para armar un escándalo aquí? Zafira asintió con una mueca. Seguro que es alguien de mi suegra, queriendo llamar la atención. Miré a Gael. Mi hijo todavía tenía la cabeza gacha, como el día en la reunión de padres y maestros, cuando la profesora lo regañó por hacer mal la tarea. En aquel entonces, lo abracé y le dije: No te preocupes, hijo, mamá te ayudará. Pero ahora, el rostro del hombre de 37 años frente a mí se superponía con esa imagen, y el dolor en mi corazón se multiplicaba. Gael, susurré para mis adentros, ¿por qué me has dejado sola así? Recuerdo el día que lo entrevisté. Cómo se sentó con la espalda recta, y dijo con voz firme: Doña Citlali, en la industria de servicios, el respeto es el primer principio. Sin respeto, todo es falso. Le creí, y ahora veía esa misma mirada decidida en él. Estaba en medio del salón, sus manos ya no temblaban, su rostro ahora era una fría determinación. Todo el salón de banquetes esperaba la siguiente frase de Aureliano. Enderecé la espalda. El temblor en mi pecho había desaparecido, reemplazado por una fría calma. No sabía lo que iba a decir, pero sabía que, después de esta noche, nadie en esta sala podría volver a menospreciarme. Los años que nadie recordaba, los sacrificios que nadie vio, ahora serían mis armas. El silencio en el salón de banquetes era tan pesado como una tormenta a punto de estallar. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado, como un susurro gélido en el lujoso espacio del hotel, la sombra del ángel. Permanecí allí, con la espalda recta, mis ojos tratando de ocultar la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Pero cuando Aureliano Cástulo Bravetti carraspeó y avanzó hacia el centro del salón, supe que ese momento lo cambiaría todo. Señor Urruchúa, comenzó Aureliano, su voz ahora calmada y firme, mirando directamente a don Evaristo, sin una pizca de duda, sin un ápice de miedo. Como supervisor de banquetes del Hotel La Sombra del Ángel,
Es mi responsabilidad garantizar el respeto a todas las personas presentes aquí. Hizo una pausa. Su mirada afilada recorrió la sala, como si quisiera grabar cada palabra en la mente de los presentes. Y por lo tanto, me gustaría aclarar un hecho. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación, como si hubiera estado esperando esto durante mucho tiempo. Aureliano extendió su mano hacia mí. Su voz resonó, clara y poderosa. La mujer de la que acaban de burlarse, doña Citlali Ignacia Tenorio Almaraz, es la dueña de este hotel. Un oh colectivo resonó en la sala, como una ola que rompe. Pero inmediatamente después, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Sentí docenas de pares de ojos clavados en mí, miradas de asombro, incredulidad y pánico. Solo miré a Aureliano, el hombre que había elegido defenderme, defender la dignidad que me habían pisoteado. Don Evaristo fue el primero en romper el silencio. Se echó a reír, una risa forzada, llena de rabia, como si la verdad que acababa de revelarse fuera una broma absurda. «¿Qué dices?», gritó, señalando a Aureliano. «¿Sabes que estás despedido? ¿Seguridad? Saquen a estos dos de aquí ahora mismo». Su rostro se enrojeció, su barba canosa temblaba de ira, pero vi, en el fondo de sus ojos, un destello de miedo. Zafira, de pie junto a Gael, estaba pálida como el papel. Agarró el brazo de mi hijo, sus uñas pintadas de rojo hundiéndose en la tela del traje. «¿Has oído, Gael? ¿Has oído, Gael?», siseó, su voz temblando de rabia y vergüenza. «Tu madre ha contratado a este tipo para armar un escándalo. ¡Qué vergüenza! ¿Vas a dejar que nos ponga en ridículo?». Se volvió hacia mí, con una mirada afilada como un cuchillo. «¿Quién te crees que eres para hacer esto, eh?». Gael estaba atónito. Su mirada vacilaba entre Aureliano y yo. Balbuceó, sin poder formar palabras. Su voz era débil, como la de un niño perdido, no la de un hombre de 37 años, que yo había criado. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que una vez me abrazó llorando cuando sus amigos se burlaban de él, pero solo vi confusión y debilidad. Mi corazón se encogió, pero no dije nada. No podía decir nada. Aureliano no se inmutó. Con calma, hizo una señal a un hombre cerca de la entrada. El jefe de seguridad, Teodulo Cienfuegos Murrieta, un hombre corpulento con un rostro sereno, se acercó. En cambio, se paró a su lado, hombro con hombro, como una afirmación silenciosa de que las palabras de Aureliano no eran vacías. «Señor Urruchúa», dijo Teodulo con voz grave, «le sugiero que mantenga la calma. Lo que el señor Bravetti ha dicho es la verdad». La sala volvió a sumirse en el silencio. Miré a la señora Casilda Orfanel Treviño, la vieja amiga que me había ignorado al entrar. Estaba allí, con las manos temblorosas, y luego, como si no pudiera soportar la presión, la copa de champán que sostenía se le cayó al suelo. El líquido dorado se derramó sobre su costoso vestido de noche, pero ella no se movió. Ella. ¿De verdad? Decidí no decir una palabra. La verdad había sido revelada, y sus reacciones desde la ira de don Evaristo, el pánico de Zafira, hasta el asombro de Gael eran la respuesta que necesitaba. No necesitaba gritar, no necesitaba explicar. Ellos mismos habían cavado su propia fosa y ahora estaban cayendo en ella. Me di la vuelta en silencio y caminé hacia la salida. La multitud se apartó automáticamente, creando un estrecho pasillo. Los susurros surgieron a mi espalda, como un enjambre de abejas. «Increíble. De verdad es ella. La familia Urruchúa está acabada». Lo escuché todo. Pero no le presté atención. Cada paso que daba era firme, como si estuviera saliendo de una pesadilla. «Mamá, mamá, 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 mamá». La llamada de Gael resonó, llena de pánico, rompiendo el silencio. Me detuve, solo por un segundo, pero no me di la vuelta. Su voz temblaba. «Mamá, espera. Mamá, por favor». Sentí la desesperación en cada palabra, pero no podía enfrentarlo. No ahora, no mientras mi corazón todavía sangraba por su silencio durante los últimos minutos. Continué caminando, con la espalda recta, mis zapatos negros brillantes resonando rítmicamente sobre el suelo de mármol.
La gran puerta del salón de banquetes apareció ante mí, y cuando la empujé, el ruido de la sala quedó atrás. La puerta se cerró, pesada y definitiva, como si cerrara un capítulo doloroso de mi vida. Solo un pensamiento claro estaba en mi mente. Si ellos habían elegido pisotear mi dignidad, les mostraría el precio que se paga por hacerlo. Me quedé en el pasillo, la luz era más suave, ya no tan deslumbrante como en el salón. Una corriente de aire frío sopló desde algún lugar, haciéndome temblar. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No lloraba por los insultos de la familia Urruchúa. Lloraba por Gael, por el hijo que había amado más que a mi propia vida, que ahora estaba allí, indefenso y distante. Pero sabía que no podía ser débil. No cuando me había reencontrado a mí misma. No me fui del hotel de inmediato. Después de que la puerta del salón se cerró, sentí mis piernas pesadas como el plomo, pero no me permití detenerme. Subí directamente al entresuelo, donde la oficina de la gerencia se encontraba oculta tras un pasillo de mármol. El sonido de mis zapatos resonaba rítmicamente, como un tambor que me instaba a seguir. Nayeli, la recepcionista, ya había sido informada de mi presencia. Cuando abrí la puerta, la suave luz de una lámpara de escritorio iluminó los rostros preocupados de Aureliano Cástulo Bravetti y Teodulo Cienfuegos Murrieta, que estaban esperándome. Aureliano inclinó la cabeza. Su voz era grave y llena de remordimiento. Señora Tenorio, le pido disculpas si he actuado más allá de mi autoridad. Yo no podía soportar ver cómo la trataban. Sus ojos brillaban con sinceridad, pero también con un poco de ansiedad, como si temiera haber hecho algo mal. Lo miré. Al hombre que había entrevistado años atrás. El que había dicho que el respeto era su principio de vida. No, Aureliano, respondí, con voz tranquila pero firme. Hiciste lo correcto. Necesitaban saber que no se puede pisotear a cualquiera sin pagar un precio. Hice una pausa, respirando hondo. Asegúrate de que la fiesta termine de manera ordenada. Y mañana por la mañana, envía la factura completa, sin omitir un centavo, a la oficina de don Evaristo. Teodulo asintió. Su voz grave resonó. Me encargaré de eso, señora. Nadie se atreverá a causar más problemas. Sonrió levemente. Una sonrisa discreta pero llena de apoyo. Asentí en agradecimiento y me di la vuelta, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. Salí del hotel por la entrada de personal. Un pequeño callejón detrás del edificio, donde el olor a humedad se mezclaba con el lejano ruido del tráfico. Un coche negro sin matrícula ya me esperaba, la puerta se abrió cuando me acerqué. Me senté en el asiento trasero, la puerta se cerró y en ese instante el silencio me envolvió. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número del licenciado Prudencio Salvatierra Quirós. Mi abogado, contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Prudencio, soy Citlali, dije, mi voz concisa, sin rodeos. Comienza. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, luego su voz grave y aguda resonó. He estado esperando sus órdenes, Citlali. El objetivo es don Evaristo Urruchúa. Y todo su conglomerado de empresas, ¿correcto? Todo, afirmé. Mi voz fría como el hielo. Investiga todas las empresas a su nombre, al de su esposa, y también al de su hijo Ildefonso. Presta especial atención a los préstamos hipotecarios, las transacciones inusuales en los últimos 6 meses, y cualquier documento que lleve la firma de mi hijo, Gael Nabor Tenorio. Prudencio no hizo más preguntas. Entendido, dijo. Le pediré a Yasmín y a su equipo que comiencen de inmediato. Tendrá un informe preliminar antes del desayuno. Colgué y miré por la ventana del coche. Las luces de la ciudad pasaban veloces, borrosas como los recuerdos que intentaba enterrar. No sentía regocijo, solo una fría determinación, como un guerrero preparándose para la batalla. A la mañana siguiente, me senté en mi pequeña cocina, una taza de café caliente humeando sobre la mesa. Esta casa, con sus paredes blancas descoloridas y su vieja mesa de madera, era donde había criado a Gael, donde una vez pensé que estaría mi hogar para siempre, pero ahora era solo un lugar para descansar antes de seguir adelante. Un ping de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Apareció un correo electrónico encriptado de Prudencio,
compilado directamente por la asesora financiera Yasmín Eudoxia Tecuan Xolotel. Abrí el correo electrónico. Mis ojos recorrieron las líneas secas pero incisivas. Las primeras líneas confirmaron mis sospechas. Don Evaristo tenía una deuda masiva con el Banco Regional del Sol. Un préstamo que había garantizado con casi todos los activos de su empresa, Construcciones Nájera. Irónicamente, yo era una importante accionista encubierta de ese banco, a través de un fondo de inversión que nadie, ni siquiera Gael, conocía. El informe también señalaba una empresa fantasma llamada Belmonte Imports, usando el apellido de doña Mencía, que había realizado numerosas transferencias de dinero sospechosas al extranjero, por cantidades tan grandes que no podían justificarse con actividades comerciales legítimas. Prudencio. ¿Estás seguro? Le llamé. Mi voz delataba la tensión. Estas transacciones, ¿a dónde podrían llevar? Citlali, lo he comprobado 2 veces, respondió Prudencio, con voz segura. Belmonte Imports es una cáscara vacía. El dinero se transfirió a través de 3 cuentas en el extranjero, pero Yasmín ha encontrado el rastro. Si profundizamos, podemos desmantelar toda su red. ¿Quiere continuar? Continúa, dije, sin dudar. Y prepara el expediente legal. Quiero que todo esté claro antes de actuar. Al mediodía, Aureliano me llamó. Su voz mezclaba seriedad con un toque de satisfacción. Doña Citlali. He seguido sus instrucciones, informó. La fiesta de anoche terminó en caos. Don Evaristo intentó gritar que todo era una broma, pero cuando el gerente general confirmó su identidad, nadie le creyó. ¿Y Zafira y Gael? Pregunté, mi voz temblaba ligeramente al mencionar a mi hijo. Aureliano vaciló. Ellos discutieron en pleno salón. Nunca la había visto tan furiosa. Me quedé en silencio, imaginando la escena. Una parte de mí quería correr a abrazar a Gael, a consolarlo como cuando era pequeño, pero otra parte, la mayor, solo sentía decepción. Gracias, Aureliano, dije, y colgué. Me quedé sentada, mirando el café frío, y por primera vez desde anoche, una sonrisa genuina apareció en mis labios. No una sonrisa de regocijo, sino la de alguien que sabe que tiene el arma firmemente en sus manos. La batalla acababa de comenzar, y no me detendría hasta que se hiciera justicia. A veces, nuestro silencio no es debilidad, sino la preparación para una respuesta contundente. Comparte las historias de venganza que has vivido o presenciado. 2 días después de la fiesta, comencé a actuar, no con palabras duras, ni confrontaciones ruidosas, sino con el silencio afilado de sobres de papel rígido color crema, sellados con el lacre rojo del bufete de abogados Salvatierra Quirós, asociados. Cada sobre era una flecha, apuntada con precisión a las debilidades que había preparado en secreto para exponer. Me senté en mi pequeña cocina, escuchando el tic-tac del reloj de pared, sintiendo una fría serenidad. Ya no era la madre sumisa, ni la mujer ridiculizada. Era Citlali Ignacia Tenorio Almaraz, y les haría pagar. Esa mañana, un mensajero profesional, impecablemente vestido con un traje negro, entró en la oficina de don Evaristo en la sede de Construcciones Nájera. Me lo imaginé sentado en medio de una reunión importante, regodeándose en los elogios de sus socios. El mensajero no dijo mucho. Solo entregó el sobre, y le pidió que firmara el acuse de recibo. Esta es una notificación legal de Salvatierra Quirós. Asociados, dijo, con voz monótona. Se solicita una auditoría exhaustiva de todas las transacciones entre su empresa y el Hotel La Sombra del Ángel durante los últimos 3 años. Supe que, desde ese momento, la sonrisa de don Evaristo se había desvanecido. Al mismo tiempo, otro sobre fue entregado en la residencia privada de doña Mencía, la lujosa mansión de la que siempre presumía en sus tés de la alta sociedad. El mensajero llamó a la puerta y le entregó en mano una notificación que exigía una aclaración sobre el origen de las grandes sumas de dinero de la empresa Belmonte Imports. A través de una fuente, me contaron que rompió el sobre allí mismo. Su voz temblaba mientras leía: «Auditoría, se atreven a exigirme explicaciones». Llamó inmediatamente a don Evaristo, gritando por teléfono: «Evaristo, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué nos está haciendo esa vieja?». Le ordené a Aureliano que actuara a continuación.
Llamó directamente a don Evaristo. Su voz era tranquila pero cortante. Señor Urruchúa, he recibido instrucciones de informarle que el contrato para la gala anual de Navidad de su familia en el hotel La Sombra del Ángel ha sido cancelado. Don Evaristo rugió al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Cancelado? ¿Con qué base? Aureliano no se inmutó. El hotel está revisando sus estándares de seguridad y contratos con sus socios. Lo lamentamos. Sonreí cuando Aureliano me lo contó. Lavariano contó ser varios. La gala de Navidad era el orgullo de la familia Urruchúa, y cancelarla era un golpe directo a su reputación. La noticia se extendió como la pólvora. La señora Casilda Orfanel Treviño, la vieja amiga que me había ignorado, ahora se convirtió en la principal difusora de rumores en sus partidas semanales de bridge. No lo van a creer, susurraba a sus amigas, con la voz llena de excitación. La familia Urruchúa ofendió a un poder que no conocían. Citlali. Ella no es una mujer cualquiera. No necesitaba estar allí para saber que esos susurros estaban socavando su posición en la alta sociedad. Mientras tanto, el señor Ramiro Vélez, director de la sucursal del Banco Regional del Sol, llamó a don Evaristo con un tono amistoso, pero lleno de subtexto. Señor Urruchúa, estamos preocupados por su línea de crédito, dijo, con voz suave. Quizás deberíamos reunirnos para reestructurar sus deudas antes de que las cosas se compliquen. Don Evaristo no sabía que yo estaba escuchando esa llamada a través de una línea segura, junto con el abogado Prudencio. Están temblando. Citlali, susurró Prudencio. Sus ojos brillaban. Solo necesitan un empujón más. El teléfono de Gael empezó a sonar sin parar. Zafira lo llamó. Su voz ya no era dulce, sino estridente por la ira y el pánico. El banco acaba de llamar a mi padre. El contrato del hotel está cancelado. Explícate. ¿Por qué mentiste diciendo que tu madre era pobre? Has convertido a toda mi familia en el hazmerreír. Gael tartamudeó, con voz débil. Yo. No lo sabía. Mamá nunca me lo dijo. Zafira gritó. ¿No lo sabías? Pues averígualo. Haz que tu madre se detenga ahora mismo. O no me culpes por lo que pase. El sonido del teléfono al colgar fue seco, como un golpe final. Al escuchar la grabación, mi corazón se encogió. No por Zafira, sino por Gael, mi hijo, a quien una vez abracé cuando lloraba por las burlas de sus amigos. Ahora estaba atrapado entre la familia de su esposa y su propia madre. Quería llamarlo, decirle que no estaba haciendo esto para hacerle daño. Pero no podía. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que necesitaba aprender a enfrentar las consecuencias de su silencio. Esa tarde, mientras el atardecer teñía de oro la pequeña calle frente a mi casa, un coche de lujo se detuvo bruscamente frente a la puerta. Miré por la ventana y vi a Gael bajar, con una camisa arrugada y el rostro cansado. Mi corazón se ablandó por un momento, pero me obligué a mantener la compostura. Abrí la puerta y me quedé en el umbral, sin invitarlo a entrar. Gael, dije, con voz neutra. ¿Qué haces aquí? Levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. Mamá, susurró. Por favor, detente. Todo es un desastre. El padre de Zafira. Dicen que te van a demandar. Su voz temblaba, como la de un niño perdido. Lo miré. Al hombre de 37 años por el que había sacrificado toda mi vida, ahora de pie frente a mí, débil y desesperado. ¿Demandarme? Repetí, con voz fría. ¿Se atreven a demandarme después de lo que hicieron? ¿Recuerdas el día que me llamaron vieja apestosa del pueblo, Gael? ¿Recuerdas que te quedaste allí, en silencio, dejándome soportarlo sola? Hice una pausa, respirando hondo para contener mi ira. ¿Vienes aquí para protegerlos a ellos? ¿O para protegerte a ti mismo? Gael bajó la cabeza, sin responder. Lo siento, mamá, susurró, con la voz rota. No sabía que las cosas llegarían a esto. Lo miré, con el corazón dolido, pero sabía que si cedía ahora, todo lo que había hecho sería en vano. Vete a casa, Gael, dije, volviendo a entrar. Cuando aprendas a defenderte por ti mismo, entonces vuelve. La puerta se cerró detrás de mí, pero los sollozos de Gael aún se filtraban por la rendija. Me quedé allí, con la espalda apoyada en la pared,
sintiendo mi corazón romperse en 1000 pedazos. Pero no lloré. No podía llorar. Las primeras grietas habían aparecido, y no me detendría hasta que se hiciera justicia. La noche que Gael vino, me quedé detrás de la puerta, escuchando sus sollozos filtrarse por la rendija. Gael no entró en la casa, solo se quedó afuera, junto a la verja, con el rostro cansado y los hombros caídos como si llevara el peso del mundo. La pálida luz amarilla de la farola lo iluminaba, recordándome las noches que pasé en vela, abrazándolo cuando lloraba por las burlas de sus amigos. Pero ahora ya no era ese niño. Era un hombre, y había elegido ponerse del lado de quienes me habían humillado. «Mamá, por favor, detente», dijo Gael, con la voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo arrancarla del pecho. «Están furiosos. Dicen que no lo dejarán pasar». Interrumpí, con la voz fría como una piedra. «Se río de mí delante de todo el mundo. Gael, tú estabas allí. Y te quedaste en silencio. Elegiste ver cómo me humillaban». Hice una pausa, respirando hondo para contener la ira que subía por mi garganta. «¿Ahora vienes aquí para protegerlos a ellos, o para protegerte a ti mismo?» Gael bajó la cabeza, apretando los puños. «Lo siento, mamá», susurró. «Me equivoqué. Pero ahora no es el momento. Te van a demandar. Tienen abogados, dinero, poder». Sonreí con amargura, un sonido seco que resonó en el aire silencioso. «¿Crees que tengo miedo, Gael?» Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Vete a casa. Cuando aprendas a enfrentarte a ti mismo, entonces vuelve». La puerta se cerró, pero los sollozos de Gael me persiguieron toda la noche. Me senté en la cocina oscura, mirando el café frío, preguntándome si estaba yendo demasiado lejos. Pero entonces recordé la mirada despectiva de Zafira, la risa de don Evaristo y el silencio de Gael. No podía detenerme. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. La voz de Prudencio sonó, apresurada pero aún profesional. «Citlali, tenemos que reunirnos de inmediato. Don Evaristo quiere negociar. Dice que quiere resolver todos los malentendidos. Vendrá con su abogado, Gael y Zafira. La reunión es esta tarde, en su hotel». Sonreí, pero no de alegría. «¿Negociar?», repetí, con voz grave. «¿Creen que todavía tienen algo que negociar?». «De acuerdo, Prudencio. Organízalo. Quiero ver qué juegos se traen entre manos». La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias más grande del Hotel La Sombra del Ángel, donde una vez estuve en silencio, presenciando fiestas lujosas. Ahora era mi territorio, y no permitiría que nadie me menospreciara en mi propia casa. Cuando entré, don Evaristo ya estaba sentado, su confianza aparentemente restaurada, como si las notificaciones legales y los rumores no le hubieran afectado. Zafira tenía a Gael del brazo, pero su mirada era fría y hostil. Gael, como una sombra, mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. «Citlali, qué bueno que has venido», comenzó don Evaristo, con un falso tono conciliador y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que ha habido un grave malentendido. Somos familia, después de todo, ¿no? No hay necesidad de hacer un escándalo». Antes de que pudiera responder, Prudencio habló, su voz afilada como una navaja. «Señor Urruchúa, no estamos aquí para discutir asuntos familiares. Estamos aquí para informarle del inicio de una auditoría completa y la terminación de toda cooperación comercial con Construcciones Nájera y Belmonte Imports. La documentación ya ha sido enviada y usted lo sabe muy bien». Don Evaristo sonrió, la sonrisa de alguien que cree tener la sartén por el mango. «Oh, me temo que ella no tiene la autoridad para hacer eso», dijo, con un tono meloso. Hizo una seña a su abogado, el licenciado Figueroa, un hombre delgado con gafas gruesas. Figueroa colocó una gruesa carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia mí con aire triunfante. «Este es un poder notarial completo, debidamente certificado», dijo. «Según este documento, doña Citlali Ignacia Tenorio Almaraz ha otorgado plenos poderes de decisión, gestión y disposición de sus bienes, acciones y actividades comerciales a su único representante legal, su hijo, el señor Gael Nabor Tenorio». La sala quedó en un silencio absoluto. Sentí un frío glacial en el pecho,
como si la sangre se me hubiera congelado. Zafira sonrió con suficiencia, su voz llena de victoria. ¿Lo ve? Mi suegra le entregó todo a él. Usted ya no tiene ningún poder aquí. Se volvió hacia Gael. Su voz dulce pero cortante. Di algo. Cariño, dile a tu madre que se detenga antes de que sea demasiado tarde. Gael mantuvo la cabeza gacha, sin decir una palabra. Lo miré, con el corazón oprimido por el dolor. Gael, lo llamé, con voz grave pero firme. Mírame. Levantó la vista, sus ojos vacilantes, llenos de culpa. No necesitaba que dijera nada. Solo necesitaba ver esa mirada para saber que entendía lo que había hecho. Prudencio tomó la carpeta y la hojeó hasta la última página. Su compostura profesional vaciló por un instante. Me acercó el papel, su mirada llena de preocupación. Mis dedos temblaron al tocar la hoja. En la parte inferior, en la línea para el otorgante del poder, estaba mi firma, clara, familiar, inconfundible. El recuerdo de esa tarde agotadora de hace un año volvió a mí, cuando Gael trajo los papeles con su voz dulce. Mamá, déjame encargarme de todo. Firmé, sin leer, porque confiaba en él, porque lo amaba. Señora Citlali, ¿lo ve ahora?, dijo Figueroa, con voz satisfecha. Usted ya no tiene el control. Todo pertenece al joven Gael, y él está de nuestro lado. Miré a Gael, esperando. ¿Es eso cierto, Gael?, pregunté. Mi voz suave pero afilada como una cuchilla. ¿Me lo quitaste todo para dárselo a ellos? Gael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Zafira le apretó el brazo con fuerza, susurrando. Habla, Gael, no dejes que te manipule. Me puse de pie, con la espalda recta, sin apartar la vista de la carpeta. Prudencio, dije, con una calma aterradora. Nos encargaremos de esto. Creen que han ganado, pero aún no saben quién soy. Don Evaristo soltó una carcajada, pero vi un destello de pánico en sus ojos. La guerra no había terminado. Trabajé hasta el agotamiento para que tuvieras un techo. Pero la confianza solo se da una vez. Y tú la tiraste. Hice una pausa, respirando hondo. ¿Sabes que cada vez que te quedaste en silencio mientras me insultaban, moría un poco por dentro? Gael levantó la vista, las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, lo siento. Susurró, pero ya no quería escuchar. La verdad había sido expuesta, y el poder notarial que creían que era su arma ahora se había convertido en la prueba en su contra. Don Evaristo intentó gritar algo, pero su voz se quebró, como la de un animal herido. Zafira se volvió hacia Figueroa, gritando. Haga algo. Le pagan para protegernos. Pero Figueroa solo inclinó la cabeza, recogiendo sus papeles en silencio. Me levanté, con la espalda recta, sin apartar la vista de Gael. Prudencio, dije, con voz calmada. Haz lo que tengas que hacer. Quiero que todo termine como debe ser. Me di la vuelta y salí de la sala, dejando el caos atrás. Los gritos de Zafira, las maldiciones de don Evaristo y los sollozos de Gael se mezclaron, pero no miré hacia atrás. Les di una oportunidad, y ellos eligieron su camino. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tus propios familiares? Deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia inspire nuestro próximo video. Las consecuencias llegaron más rápido que una tormenta, arrasando con todo lo que la familia Urruchúa había construido. Me senté en mi pequeña oficina en el Hotel La Sombra del Ángel, escuchando el informe de Prudencio por teléfono, sintiendo una fría serenidad. No buscaba regocijo, solo que se hiciera justicia, pero a medida que los pedazos del imperio Urruchúa comenzaban a caer, no podía negar que sentía una liberación, aunque pesada y amarga. Esa tarde, el Banco Regional del Sol, bajo la presión que ejercí como accionista mayoritaria y con las pruebas de fraude que Prudencio proporcionó, emitió un comunicado congelando todas las líneas de crédito de Construcciones Nájera y Belmonte Imports. Se exigió el pago inmediato de todos los préstamos vencidos. Me imaginé a don Evaristo, en su lujosa oficina, llamando frenéticamente a sus socios, con la voz quebrada por el pánico. Ramiro, tienes que ayudarme. Escuché en una grabación que Prudencio me envió. El banco no puede hacer esto. Tenemos contratos. Pero Ramiro Vélez,
el director de la sucursal, respondió con frialdad. Señor Urruchúa, la junta directiva ha tomado una decisión. Debería preparar sus activos para el pago. Los rumores sobre la confrontación se extendieron rápidamente. Don Melchor Balandrán, el hombre que una vez intentó comprar a bajo precio el taller mecánico de mi esposo, cuando yo era una viuda pobre, fue el primero en cancelar públicamente un gran contrato con Construcciones Nájera. No hago negocios con gente poco transparente, declaró en una conferencia de prensa, con voz firme. Urruchúa ha perdido mi confianza. Sonreí al escuchar la noticia, no por alegría, sino porque recordé el día en que me miró con lástima y dijo: Citlali, deberías vender el taller. No puedes manejarlo sola. Ahora, era yo quien lo obligaba a cambiar de actitud. Doña Mencía, que siempre alardeaba de su estatus social, recibió una llamada cruel de la presidenta del Club de Damas de la Alta Sociedad. Mencía, lo siento mucho. La voz de la mujer resonó por el altavoz, mientras ella, en su pánico, lo había dejado activado. La invitación, para que presidas nuestro próximo evento benéfico, ha sido reconsiderada. Necesitamos a alguien que no esté envuelto en escándalos. Me enteré de esto a través de la señora Casilda, quien ahora me llamaba con la voz llena de arrepentimiento. Citlali, me equivoqué al ignorarte. Mencía se está derrumbando. Llora y dice que su vida está arruinada. Solo respondí: Casilda, no necesito tus disculpas. Solo necesito que la gente recuerde que la dignidad no es algo con lo que se pueda jugar. Ildefonso, el hermano de Zafira, fue el primero en caer. La startup en la que había invertido con dinero prestado de Belmonte Imports se declaró en quiebra en una semana, después de que se cortara la financiación. Doña Citlali fue al banco a suplicar una prórroga, me contó Prudencio, con un toque de ironía. Gritaba: no pueden hacer esto, soy Ildefonso Urruchúa. Pero nadie lo escuchó. Se fue con las manos vacías. No dije nada, solo asentí. Ildefonso se había tapado la nariz y se había burlado de mí. Ahora, probaba el sabor del fracaso, y no sentía ninguna compasión. Luego, Zafira vino a buscarme. Estaba en el vestíbulo del hotel, revisando informes con Aureliano. Cuando apareció, trabajé hasta el agotamiento para que tuvieras un techo. Pero la confianza solo se da una vez. Y tú la tiraste. Hice una pausa, respirando hondo. ¿Sabes que cada vez que te quedaste en silencio mientras me insultaban, moría un poco por dentro? Gael levantó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, lo siento. Susurró, pero ya no quería escuchar. La verdad había sido expuesta, y el poder notarial que creían que era su arma ahora se había convertido en la prueba en su contra. Don Evaristo intentó gritar algo, pero su voz se quebró, como la de un animal herido. Zafira se volvió hacia Figueroa, gritando: haga algo. Le pagan para protegernos. Pero Figueroa solo inclinó la cabeza, recogiendo sus papeles en silencio. Me levanté, con la espalda recta, sin apartar la vista de Gael. Prudencio, dije, con voz calmada, haz lo que tengas que hacer. Quiero que todo termine como debe ser. Me di la vuelta y salí de la sala, dejando el caos atrás. Los gritos de Zafira, las maldiciones de don Evaristo y los sollozos de Gael se mezclaron, pero no miré hacia atrás. Les di una oportunidad, y ellos eligieron su camino. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tus propios familiares? Deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia inspire nuestro próximo video. Las consecuencias llegaron más rápido que una tormenta, arrasando con todo lo que la familia Urruchúa había construido. Me senté en mi pequeña oficina en el Hotel La Sombra del Ángel, escuchando el informe de Prudencio por teléfono, sintiendo una fría serenidad. No buscaba regocijo, solo que se hiciera justicia, pero a medida que los pedazos del imperio Urruchúa comenzaban a caer, no podía negar que sentía una liberación, aunque pesada y amarga. Esa tarde, el Banco Regional del Sol, bajo la presión que ejercí como accionista mayoritaria y con las pruebas de fraude que Prudencio proporcionó, emitió un comunicado congelando todas las líneas de crédito de Construcciones Nájera y Belmonte Imports. Se exigió el pago inmediato de todos los préstamos vencidos. Me imaginé a don Evaristo, en su lujosa oficina, llamando frenéticamente a sus socios, con la voz quebrada por el pánico. Ramiro, tienes que ayudarme. Escuché en una grabación que Prudencio me envió. El banco no puede hacer esto.
Tenemos contratos. Pero Ramiro Vélez, el director de la sucursal, respondió con frialdad. Señor Urruchúa, la junta directiva ha tomado una decisión. Debería preparar sus activos para el pago. Los rumores sobre la confrontación se extendieron rápidamente. Don Melchor Balandrán, el hombre que una vez intentó comprar a bajo precio el taller mecánico de mi esposo, cuando yo era una viuda pobre, fue el primero en cancelar públicamente un gran contrato con Construcciones Nájera. No hago negocios con gente poco transparente, declaró en una conferencia de prensa, con voz firme. Urruchúa ha perdido mi confianza. Sonreí al escuchar la noticia, no por alegría, sino porque recordé el día en que me miró con lástima y dijo: Citlali, deberías vender el taller. No puedes manejarlo sola. Ahora, era yo quien lo obligaba a cambiar de actitud. Doña Mencía, que siempre alardeaba de su estatus social, recibió una llamada cruel de la presidenta del Club de Damas de la Alta Sociedad. Mencía, lo siento mucho. La voz de la mujer resonó por el altavoz, mientras ella, en su pánico, lo había dejado activado. La invitación, para que presidas nuestro próximo evento benéfico, ha sido reconsiderada. Necesitamos a alguien que no esté envuelto en escándalos. Me enteré de esto a través de la señora Casilda, quien ahora me llamaba con la voz llena de arrepentimiento. Citlali, me equivoqué al ignorarte. Mencía se está derrumbando. Llora y dice que su vida está arruinada. Solo respondí: Casilda, no necesito tus disculpas. Solo necesito que la gente recuerde que la dignidad no es algo con lo que se pueda jugar. Ildefonso, el hermano de Zafira, fue el primero en caer. La startup en la que había invertido con dinero prestado de Belmonte Imports se declaró en quiebra en una semana, después de que se cortara la financiación. Doña Citlali fue al banco a suplicar una prórroga, me contó Prudencio, con un toque de ironía. Gritaba: no pueden hacer esto, soy Ildefonso Urruchúa. Pero nadie lo escuchó. Se fue con las manos vacías. No dije nada, solo asentí. Ildefonso se había tapado la nariz y se había burlado de mí. Ahora, probaba el sabor del fracaso, y no sentía ninguna compasión. Luego, Zafira vino a buscarme. Estaba en el vestíbulo del hotel, revisando informes con Aureliano. Cuando apareció, ya no había arrogancia en ella, ni vestidos de gala deslumbrantes. Su ropa cara parecía desaliñada, su cabello negro y brillante ahora estaba revuelto, como si no se hubiera peinado en días. ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha? Siseó. Su voz estridente atrayendo las miradas curiosas de algunos huéspedes cercanos. Ha destruido todo. Mi familia, mi futuro, mi vida. La miré con calma, sintiendo la ira y la desesperación en cada palabra. Aureliano y Teodulo se acercaron discretamente, listos para intervenir si era necesario. Pero les hice una seña para que se quedaran quietos. Yo no he destruido nada tuyo. Zafira, respondí, con voz clara, cada palabra como una puñalada. Simplemente he dejado de pagarlo. Zafira abrió la boca, pero no la dejé hablar. La vida de la que hablas, continué, se construyó sobre el engaño, las deudas y el desprecio por los demás. Fuiste tú y tu familia quienes la destruyeron el día que decidieron que la dignidad de una madre podía ser motivo de burla. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. Me llamaste vieja apestosa del pueblo. Ahora mira, Zafira, quién es la que sigue de pie y quién la que se derrumba. Zafira no pudo decir una palabra. Sus labios temblaban y de repente un sollozo ahogado escapó de su garganta. Se dio la vuelta, cubriéndose la boca, pero vi las lágrimas correr por sus mejillas. Una parte de mí quiso consolarla, como solía consolar a Gael cuando era pequeño. Pero no podía, no porque fuera cruel, sino porque sabía que si cedía ahora, todo lo que había hecho sería en vano. Me di la vuelta, dejando a Zafira sola en medio del espléndido vestíbulo que me pertenecía. El sonido de mis zapatos resonaba en el suelo de mármol. Cada paso una afirmación de que ya no era la mujer sumisa. No sentía regocijo, solo sentía una pesada liberación, como si me hubiera quitado una carga que había llevado durante años. Todas las deudas, tanto de dinero como de honor, debían ser saldadas. Cuando volví a la oficina, Aureliano estaba esperando. Doña Citlali, dijo, con voz grave. La señorita Zafira se ha ido. No dijo nada más. Asentí,
Me senté y miré por la ventana donde el sol de la tarde se desvanecía. Aureliano, dije, con voz suave, ¿alguna vez pensaste que la justicia podía ser tan dolorosa? Me miró, sus ojos llenos de respeto. Señora, la justicia no siempre es fácil, pero ha hecho lo correcto, no solo por usted, sino por todos los que alguna vez han sido menospreciados. Sonreí, una sonrisa cansada. Tenía razón, pero en mi corazón, el dolor por Gael seguía latente, y sabía que esta batalla aún no había terminado de verdad. Una semana después de la confrontación en el hotel, mientras el atardecer teñía de oro la pequeña calle frente a mi casa, sonó el timbre, sacándome de mis agotadores pensamientos. A través de la cámara, vi a Gael de pie, demacrado y pálido, como si el mundo entero le hubiera drenado la vida. Tenía los hombros caídos, la camisa arrugada, sin rastro del hombre elegante con traje del día del compromiso. Le había dado demasiadas oportunidades, y esta vez no podía ceder. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. En su lugar, me senté en el escalón de la entrada, mirando directamente a mi hijo. Una brisa fría sopló, alborotando mi cabello canoso. Gael se quedó a unos pasos, sus manos entrelazadas como para contener un temblor. Zafira se ha ido, dijo, con la voz ronca, como si tuviera que arrancar cada palabra de su pecho. Se llevó a Ildefonso, y dijo que no volverá hasta que todo se resuelva. Sus padres ya no contestan mis llamadas. Hizo una pausa. Su mirada escrutadora esperaba una reacción de mi parte. Permanecí en silencio, acariciando suavemente a mi gato Leónide, que estaba acurrucado a mi lado. Su ronroneo era el único sonido entre nosotros, un recordatorio de que no tenía prisa. Gael respiró hondo, su voz comenzó a quebrarse. Dicen que soy un inútil, que no pude protegerlos. Me culpan de todo. Bajó la cabeza, apretando las rodillas con las manos. Lo miré. Al hombre de 37 años, por el que había sacrificado mi vida, ahora de pie frente a mí, roto y desesperado. Una parte de mí quería levantarse, abrazarlo, como solía hacer cuando lloraba por las burlas de sus amigos, pero no podía. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que si seguía protegiéndolo, nunca aprendería a valerse por sí mismo. Lo que perdiste no fue el dinero ni la familia de tu esposa, Gael, finalmente dije, mi voz terriblemente tranquila. Lo que perdiste fue tu propia columna vertebral, esa tarde que bajaste la cabeza en la escuela por vergüenza de tu madre. Ese recuerdo pareció golpearlo en lo más profundo. Recordaba claramente la reunión de padres de 5º grado, cuando la maestra lo regañó por no hacer la tarea. Unos niños se rieron, susurrando. Su madre es una sirvienta, seguro que no sabe nada. Gael bajó la cabeza, sonrojado, sin atreverse a mirarme. Después de la reunión, le tomé la mano y le dije: no tienes que avergonzarte de mí. Trabajo para criarte, y estoy orgullosa de ello. Pero ahora, ese recuerdo era como un cuchillo, recordándome que el silencio de Gael no había comenzado en la fiesta de compromiso. Gael se arrodilló. Sus rodillas tocaron el suelo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Me equivoqué, susurró, con la voz rota. Mamá, de verdad me equivoqué. Dejé que me cegaran. Fui demasiado débil. Por favor, perdóname. Levantó la vista, sus ojos suplicantes, como un niño que ha cometido una travesura esperando el perdón de su madre. Lo miré durante mucho tiempo, al hombre de 37 años arrodillado frente a mí como un niño. El dolor en mi corazón ya no ardía. Era solo una cicatriz latente, pero cada palabra de Gael era como echar sal en la herida. No me traicionaste cuando firmaste ese poder notarial. Gael, dije, mi voz clara, cada palabra grabada en el aire. Lo hiciste mucho antes. Lo hiciste cada vez que te quedaste en silencio cuando me menospreciaban. Lo hiciste en tu propia fiesta de compromiso, cuando me dejaste sola soportando su humillación. Gael sollozó, sus manos se aferraban a la tierra, como si intentara agarrar algo que se le escapaba. Mamá, no quería, gritó, con la voz quebrada. Solo quería complacerlos, que Zafira fuera feliz. Pensé que así te protegía. Se detuvo, respirando temblorosamente. Pero me equivoqué, mamá. Te lastimé. No merezco ser tu hijo. Sus palabras me dolieron en el alma.
Pero no me dejé conmover. Me levanté, con la espalda recta, sin apartar la vista de él. Gael, dije, con voz suave pero firme. Te lo di todo, amor, sacrificio e incluso confianza. Pero elegiste ponerte del lado de quienes me trataron como basura. No puedo perdonarte solo porque pidas perdón. El perdón no es borrar el pasado. Es que tú te enfrentes a él. Me di la vuelta y entré en la casa, dejando a Gael todavía arrodillado, sus sollozos siguiéndome a cada paso. Antes de cerrar la puerta, dije en voz alta, mi perdón no puede reparar tus errores. Solo tú puedes hacerlo. La puerta se cerró, pesada y definitiva, como si cerrara una parte de mi corazón. Me senté en la sala oscura, con Leónide acurrucado en mi regazo. La luz de la farola se filtraba por la ventana. No lloré, pero mi pecho estaba pesado, como si llevara el peso de todos los años pasados. Recordé los días en que Gael era pequeño, cuando me tomaba de la mano y sonreía radiante. Mamá, cuando sea grande, te compraré una casa muy grande. Ahora, esta pequeña casa era todo lo que tenía, y me di cuenta de que era suficiente para contener mi dignidad. Pero Gael, mi hijo, todavía necesitaba encontrarse a sí mismo, y yo no podía hacerlo por él. Semanas después de los días turbulentos, me encontraba en la azotea del hotel La Sombra del Ángel, contemplando la bulliciosa ciudad a mis pies. El viento traía el aroma de las bugambillas de algún lugar cercano, recordándome los días difíciles, pero significativos. Había decidido no dejar que el pasado me aprisionara más. Soy Citlali Ignacia Tenorio Almaraz, y reescribiría mi propia historia. Comencé con una importante reestructuración en el hotel, en la sala de conferencias, donde una vez tuvo lugar la tensa confrontación. Convoqué a los altos directivos. Aureliano Cástulo Bravetti estaba al final de la mesa, con una mirada entre sorprendida y nerviosa cuando lo llamé. Aureliano, dije con voz clara. A partir de hoy, serás el director general de La Sombra del Ángel. La sala estalló en aplausos, pero Aureliano solo inclinó la cabeza. Su voz temblaba. Doña Citlali, yo no sé qué decir. Solo quiero que se sienta orgullosa. Sonreí y le puse una mano en el hombro. Ya lo has conseguido, Aureliano. Sigue protegiendo la dignidad de este lugar, como me protegiste a mí. Asintió. Sus ojos brillaban con determinación, y supe que había elegido a la persona correcta. Luego, convoqué una reunión privada con Prudencio y Yasmín Eudoxia Tecuán Xolotl en mi pequeña oficina. Quiero crear una fundación, anuncié, con voz firme. Se llamará Fundación en Memoria de Nabor Tenorio, en honor a mi difunto esposo. Yasmín enarcó una ceja, su bolígrafo se detuvo en su cuaderno. ¿Qué hará esta fundación, señora? Respiré hondo, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Proporcionará capital inicial y apoyo legal a mujeres solteras, viudas, a aquellas que han sido menospreciadas y subestimadas por la sociedad. Quiero que tengan la oportunidad de valerse por sí mismas, como lo hice yo. Prudencio asintió, su mirada llena de respeto. Citlali, es una idea noble. Me aseguraré de que todo se ponga en marcha de inmediato. Yasmín sonrió. Conozco a algunas mujeres que necesitarán mucho esta fundación. Está cambiando sus vidas. Sus palabras me reconfortaron, como si estuviera continuando el legado de Nabor, quien siempre creyó en el poder de la perseverancia. Una tarde, fui a ver a Fray Bartolomé Ixmatzinquia Huixtle, el anciano sacerdote a quien siempre he respetado. En la pequeña habitación de la iglesia, el olor a madera vieja y la luz que se filtraba por las vidrieras me dieron una sensación de paz. Le conté todo, la fiesta de compromiso, la traición de Gael, los días en que luché por recuperar mi dignidad. Escuchó, con sus delgadas manos entrelazadas, y luego dijo: Perdonar no es borrar el pasado, doña Citlali. Perdonar es no permitir que el pasado siga determinando su futuro. Lo miré, con un nudo en la garganta. Pero, ¿cómo puedo perdonar a mi hijo cuando me ha hecho tanto daño? Sonrió amablemente. No necesita borrar el dolor, Citlali. Solo deje que le recuerde que usted es más fuerte que él. Sus palabras fueron como una brisa que disipó parte de la nube oscura en mi corazón. Me reuní de nuevo con Gael, en una pequeña cafetería que no nos recordaba nuestro pasado. Llegó con una camisa sencilla, parecía más viejo pero con un atisbo de determinación que nunca antes había visto. ¿Qué piensas hacer?
Pregunté, con voz neutra, removiendo mi café ya frío. Gael respiró hondo. Voy a empezar de nuevo, mamá. He solicitado un trabajo en una pequeña empresa de construcción, en Guadalajara. El sueldo no es alto, pero quiero empezar de cero por mi cuenta. Hizo una pausa y me miró, con ojos suplicantes. Mamá, sé que no lo merezco, pero espero que algún día puedas perdonarme. No le prometí nada. Solo asentí. Ese es el camino que has elegido, Gael. Vete y demuestra que lo mereces. Inclinó la cabeza y susurró. Gracias, mamá. Cuando se fue, no lloré, pero sentí mi corazón un poco más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Ya no vivo en la vieja casa, llena de recuerdos de Gael y Nabor, pero tampoco me mudé al lujoso penthouse en la azotea del hotel. A pesar de las repetidas sugerencias de Aureliano, compré un pequeño apartamento con un balcón lleno de bugambillas rojas, con vistas a un parque tranquilo. Cada mañana, me siento allí, saboreando mi café, escuchando el canto de los pájaros y las risas de los niños. Doña Citlali, qué bonitas están sus bugambillas, me dijo una vecina en la escalera. Sonreí. Gracias. Me recuerdan que la vida todavía puede florecer, por muy árida que sea la tierra. De vez en cuando, visito el hotel, no como la dueña, sino como una huésped silenciosa. Me siento en un rincón de la cafetería del vestíbulo, observando a Aureliano dirigir todo sin problemas, viendo a Nayeli guiar con confianza a los nuevos empleados. Doña Citlali, ¿qué le sirvo hoy?, preguntó Nayeli, con una sonrisa radiante. Sonreí, sintiendo el respeto en sus ojos, no porque fuera la dueña, sino porque era Citlali, la que se había levantado de las cenizas. En una tarde soleada, estaba en mi oficina revisando la primera solicitud de ayuda de la Fundación en memoria de Nabor Tenorio. Era de una joven llamada María, que quería abrir una pequeña pastelería para mantener a sus 2 hijos. Doña Citlali, escribió en su carta, pensé que no merecía una oportunidad, pero su fundación me ha dado esperanza. Al leer esas líneas me di cuenta, no gané porque fuera rica, o porque hiciera pagar a la familia Urruchúa. Y con cada mujer como María, las estaba ayudando a encontrar ese valor, tal como lo hice yo. Mirando hacia atrás, a todo lo que ha sucedido, entiendo algo que quiero transmitir a cualquiera que esté soportando en silencio el menosprecio. Tu dignidad no proviene del dinero, del estatus, o de cómo te llamen los demás, sino de si te atreves a mantenerte erguido cuando te pisotean. El silencio no siempre es debilidad. A veces, es la forma de ver la verdadera cara de los demás, de prepararse para el momento de defenderse, y ningún amor, ni siquiera el amor por los hijos, vale la pena si se cambia por el respeto propio, porque cuando permites que te menosprecien, no solo te lastimas a ti mismo, sino que enseñas a los demás que está permitido hacerlo. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y escenarios para proteger la privacidad de los involucrados. No la contamos para culpar a nadie, sino para plantear una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te ha conmovido, comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, sigue nuestro canal. Quizás la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por quedarte hasta este momento.